vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cristo está hablando que para que una madre pueda dar a luz, tiene que venir dolor. Una madre no puede ver que su hijo nazca sin antes no siente dolor. Es lo mismo, en tu vida hay un propósito. Pero para que el propósito de Dios se cumpla, tiene que venir el proceso. Porque el proceso va a dar a luz el propósito que hay dentro de Dios en tu vida. El mismo dolor de una madre hace que el niño salga para afuera. Si ella no siente dolor, el niño no nace. Es el mismo dolor que produce que lo que la madre tiene adentro salga para afuera. El mismo proceso va a dar a luz el propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso es que el proceso con el propósito vienen juntos. Tú no puedes ver el propósito de Dios cumplido en tu casa sin antes no vives proceso. Porque el proceso y el propósito están juntos. Para que mires el propósito cumplido en tu vida, debes de pasar procesos. Porque sin procesos no hay propósitos cumplidos. Una madre sin dolor no puede dar a luz el hijo. Es necesario el dolor en una madre. ¿Por qué? Porque el dolor provoca que el niño salga para afuera. Es necesario el proceso porque el proceso va a manifestar el propósito de Dios en tu vida. Sin procesos no hay propósitos. Sin procesos no vas a ver el propósito de Dios cumplido. Y Cristo a los discípulos les dijo: ustedes llorarán y el mundo se reirá, pero aunque estén tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y Cristo les habla de una madre, cuando una madre está a punto de dar a luz. ¿Qué es lo que una madre siente? Todas las madres o mujeres que están aquí, que han dado a luz hijos, ellas entienden lo que Cristo estaba hablando. Que una madre, una mujer cuando va a dar a luz siente dolor. ¿Por qué? Porque la hora ha llegado que el niño que tiene adentro salga para afuera. El mismo dolor que ella tiene provoca que lo que tenga adentro salga para afuera. El proceso que estás viviendo produce que el propósito de Dios se manifieste. Que el propósito de Dios, escucha bien, que el propósito de Dios se pueda cumplir en tu vida. Sin procesos no hay propósitos. Es imposible que una madre literalmente pueda dar a luz un hijo sin sentir dolor. Es imposible. Porque la evidencia que la madre va a dar a luz es cuando siente dolor. La evidencia que en tu vida hay un propósito es el proceso que estás viviendo. La evidencia de que estás a punto de ver el propósito de Dios cumplido es el proceso que estás atravesando. Cuando una madre tiene dolor cuando está embarazada, ella sabe que el niño viene para afuera. Ella sabe que el niño que tiene adentro va a nacer. El dolor viene junto con el niño. El proceso viene junto con el propósito. Si no hay proceso, no hay propósito de Dios en tu vida. Debes de entender que es inevitable. El proceso es inevitable. ¿Por qué? Porque sin procesos no hay propósito de Dios cumplido en nuestra vida. Es como decir que si una madre no tiene dolor antes de dar a luz a su hijo, es imposible que esa madre, escucha bien, es imposible que esa madre pueda ver que su niño nazca si no siente dolor. Entonces Cristo comparó esta enseñanza de una madre que va a dar a luz, comparando los procesos en la vida de un cristiano. Los procesos en la vida de un cristiano son como cuando una madre va a dar a luz. Ese dolor que la madre siente, que la mujer siente, provoca que lo que ella tiene adentro salga para afuera. El proceso es lo que va a hacer que el propósito de Dios salga para afuera. Por ejemplo, José. Dios tenía un propósito en José, pero José fue procesado. Cuando José tuvo sueños de que él iba a ser rey en Egipto, José desde ese momento comenzó a ser procesado. Los hermanos comenzaron a aborrecerle, lo metieron a la cisterna, lo metieron a la cárcel, estaba siendo procesado. Pero el proceso en la vida de José era necesario. ¿Por qué? Porque ese proceso era lo que le iba a dar cumplimiento al propósito que Dios tenía en José. El propósito de José no estaba en Canaán, estaba en Egipto. Fue necesario que los hermanos vendieran a José en Egipto. Fue necesario que lo aborrecieran. Fue necesario, gloria a Dios, que lo metieran a la cárcel, porque era parte del propósito que Dios tenía en él. Era parte. Si José no tiene ese proceso, si José no es aborrecido, si José no es vendido, si José no es llevado a Egipto, el propósito en José no se cumple. ¿Sabes cómo el propósito de José se cumplió? Cuando José comenzó a entrar en un proceso, cuando fue vendido por los hermanos, cuando fue aborrecido, cuando fue metido a la cisterna, cuando estuvo en la cárcel, cuando fue humillado, cuando fue vituperado. Pero ese proceso iba a manifestar el propósito de Dios, que no estaba en la tierra de Canaán, estaba en Egipto. El propósito de José estaba en Egipto. El proceso lo alineó con el propósito de Dios. El proceso que estás viviendo te alinea, manifiesta